Buenas tardes. Buenas tardes, tribu. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí se vienen arrimando indios e indias. Ahí la vi entrar a Laura. Les cuento que estamos en sustentabilidad aplicada. Hoy recibimos a Laura Lloret de Plantenbaum y nos va a contar en qué consiste la biofilia y qué consiste su trabajo, sobre todo. A ver. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal, Amán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, perfecto. Qué bueno. Bueno, se nos dio este encuentro que Sí, veníamos programando, así que estamos muy contentos de recibirte acá en la tribu yo también. para que nos cuente sobre tu trabajo, sobre este tema súper interesante que es la biofilia. Muchos colegas lo aplican, pero no sabemos en qué consiste o no sabemos toda la parte técnica que vos, cuando nos encontramos, bueno, me empezaste a contar. Así que, bueno, te damos la bienvenida en la tribu. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias por recibirme. Yo estoy contenta también de transmitirles un poco lo que hago, el conocimiento, cómo lo aplico y cómo surgió también esto de haber encontrado el concepto del diseño biofílico. Bueno, no sé, Ajá, para los que no saben, yo en realidad soy arquitecta de profesión, estudié en la Universidad de Buenos Aires, después hice un posgrado, tengo más de 10 años en lo que es arquitectura corporativa en la industria de diseño de oficinas y diseño de espacios comerciales. Cuando terminé qué la bueno. carrera me fui afuera, viví casi 10 años en Europa, en Barcelona, en En Berlín, volví a Barcelona, Buenos Aires. Sí, Berlín. en Berlín volví a Buenos Aires hace 7 años y continué trabajando en lo que es el mundo de interiorismo, pero siempre tuve como un especial interés por temas como la sustentabilidad, el minimalismo, las emociones en los espacios y el mundo sensible de las plantas es un elemento recurrente en todos mis diseños que siempre me gustó. Y encontraba con un Qué montón de bueno. factores, digamos, como arquitecta uno siempre estoy pensando como en soluciones de futuro, ¿no? Como cosas que traigan una solución funcional en los espacios interiores, Sí, pero también soluciones como emocionales. Soy muy creyente que, digamos, el entorno en el cual en donde estamos tiene un impacto directo en las emociones y las muy emociones bueno. tienen un impacto en nuestra salud también, ¿no? De acuerdo a cómo nos sentimos. Hasta que con investigando, bueno, también creo que para mí en los últimos años la naturaleza fue y es una fuente de inspiración y de búsqueda total para mezclarla Constante. con mi disciplina, exactamente, la cual desconocía totalmente y fue como un recurso, una herramienta nueva que empecé como a atravesarla con todo el mundo de la arquitectura que es más duro, con el mundo más duro de las plantas Claro, y empecé a encontrar un sustento que como que explicaba mucho mejor o ponía en palabras qué era esto de hablar sobre las emociones en los espacios y cómo yo podía ayudarme con recursos naturales que son básicos, que tenemos todo el mundo, como es la entrada de sol, la luz natural en los espacios, la incorporación de vegetación, el ver el verde, el tener el derecho a una vista abierta, el tener perspectiva, son cuestiones muy básicas que muchas veces se pierden en los lugares donde vivimos o que claro, trabajamos. tal cual. Entonces ahí, claro, descubrí lo que es la neuroarquitectura, descubrí, bueno, más temas de sustentabilidad y el diseño biofílico y ahí me fui como enganchando todo el tema y fui como investigando. Ahora, hace un par de años, bueno, creé el Plattenbau, que mi objetivo es conectar a las personas con el mundo de la naturaleza a través de las plantas, de la incorporación de plantas, Excelente. pero en espacios interiores, o sea, ese es mi nicho, y especialmente en lo que es oficinas, porque, bueno, es el nicho de donde yo vengo, de donde yo tengo más experiencia,
Y además sucede que nosotros pasamos muchísimo tiempo también trabajando, ¿no? Trabajando en Tal espacios cual. interiores. Entonces hay un tema en las corporaciones que está pasando que los empleados no quieren volver a las oficinas, entonces está en crisis y está todavía, yo creo que en proceso evolutivo yo creo que genial porque se está como nuevamente desarrollando todo lo que va a ser el diseño de las oficinas y cómo hacer Claro, que las personas vuelvan a sentir confort y bienestar y todo va a pasar un poco por el plano del autocuidado, ¿no? No solamente el autocuidado, sino del cuidado que el empleador le da a sus empleados. Eh, Laura, sí, ¿sabés que durante la cuarentena lo que nos dimos cuenta, los que trabajamos con plantas, es que se duplicó o triplicó la venta de plantas? O sea, la sí, gente, yo recién cuando vos nos contabas esto de cómo implementás la biofilia en los ambientes de trabajo, la gente buscó de tener plantas dentro de su casa, como no se sí, podía ir afuera, como no tal se cual. podía salir, ¿te acordás que estaba prohibido, que había un montón de restricciones? Fue venta récord de plantas cuando Sí, es verdad. estuvimos en la cuarentena. Y entonces por ahí ahora la excusa para poder volver a las oficinas sea que las oficinas tengan otro confort, generen otras emociones, ¿no? Así que me parece súper interesante y cómo recién reflexionaba cómo cuando nos quitan el verde buscamos la forma de traerlo a casa, mucha gente se compró plantas, se armó, si tenía un patiecito que estaba medio feo, lo puso lindo, o una terraza que estaba media, la puso bien. La Este, potencial. claro, y es una necesidad, de alguna manera esto del verde, este, es una necesidad que hasta hace unos años sonaba raro de Sí, mencionarlo como una necesidad, ¿no? es Así verdad. que bueno, yo quería arrimar esto y te dejo que nos sigas contando qué es la biofilia, cómo lo aplicás. Sí. No, ¿Eh? es excelente tu reflexión porque lo que pasa en ciudades grandes o en ciudades donde vivimos todo el mundo, que es la ciudad de Buenos Aires, hay un déficit de espacios verdes. Y con la Claro, pandemia esto se acentuó. O sea, peor, vos sentías peor, esa claro, falta de verde. claro. Digamos, es como innato, o sea, fue desesperante realmente. Incluso te das cuenta lo mal diseñado que están los departamentos y las oficinas cuando estuvimos encerrados. Creo que se acentuó y puso digamos, el mal diseño, que decir, bueno, vivo en un contrafrente donde no tengo perspectiva, no tengo verde, y no está Claro. bueno eso, digamos. Entonces No, tiene que para ir nada. cambiando la metodología de diseño en las ciudades, en el diseño de las viviendas, en el diseño de las oficinas, y todo tiene que replantearse y se está valorando muchísimo más hoy en día lo que son las amenities, expansiones, espacios exteriores, y un recurso interesante porque los cambios urbanísticos son procesos más lentos, ¿no? Uno necesita una Sí, planificación urbana de años, lleva pero muchos años. claro, el recurso de la incorporación inmediata en tu casa, vos decís, bueno, me lleno de un oasis verde y armo un jardín interno, es un recurso valioso y excelente donde uno puede aprovechar el metro cuadrado que tiene de balcón y hacer como una especie de volcarlo hacia adentro y que vos tengas tu mini jardincito y tengas Sí, que como este acceso. tengas Claro, tu oasis en tu casa, ¿no? Tu tal pequeño cual, rinconcito. tal cual, tal cual. Y otro tema es la frecuencia, ¿no? Con la frecuencia que uno se conecta con la naturaleza. El problema es que a lo mejor yo tengo la reserva ecológica y la tengo como a 50 cuadras, que es el pulmón más grande que tiene Buenos Aires, o tal vez no tengo la posibilidad en las ciudades, o sea, digamos, hay un problema también de diseño a gran escala y después en menor, y el diseño también más de los edificios de Corting Wall, los típicos de oficinas que uno ve en Catalinas Norte, Sí. sucede que tampoco hay una extensión de terrazas y en el No, basamento. Entonces, la idea es diseñar en el interior que vos puedas tener como mini oasis o jardines donde la persona de forma inmediata y recurrente tenga como ese contacto. Entonces, el tema es inculcar una nueva cultura. O sea, para mí, yo hablo, no solamente hablo del armado, y, o sea, con Plattenbau el servicio es conectar a las personas con la naturaleza, nos encargamos del armado y del envío de las plantas, también ofrecemos el servicio de diseño, siempre plantas de interiores, pero además de eso nos encanta como transmitir el tema de la cultura, entender qué tipo de planta estoy incorporando,
cuáles son los riesgos y cuidados, capacitamos a la persona y empezar a volver a tener cultura el concepto de la planta que forma parte, que es un ser vivo, que hay que cuidarlo y forma parte de todo este ecosistema, ¿no? Creo que hay países como Japón que tienen una cultura de entender la naturaleza y de hacer una reverencia hacia la naturaleza diferente. En Latinoamérica no hay una cultura muy fuerte sobre lo que es la sabiduría, la reverencia, la naturaleza. Es algo que, claro, cada país tiene una psicología, hay un simbolismo. Y también hay una historia, ¿no? No lo quiero hacer muy larga porque yo me copo con el tema, pero ¿sabes una puedo cosa? hablarte como... Te iba a contar algo. Sí, Los jardines japoneses, como para arrimar un dato de color, los sí, jardines japoneses tradicionales, en la entrada ponen un arbolito que se llama Acer palmatum, ¿no? Y sí, ellos dicen que es como una mano amiga. El Acer palmatum tiene 3 lóbulos, así la hoja, y dicen que es la sí. mano amiga que te recibe. O sea, mirá, hablamos esto de las sensaciones, de la sensibilidad hacia las plantas y esta conexión entre plantas y personas. Los japoneses ya, en su concepción tradicional de un jardín, te ponen un Acer que te está saludando, te está diciendo bienvenido en la entrada de los jardines. Ay, qué detalle. Entonces, es una genialidad. Si vas al jardín, si vamos al jardín japonés, Sí, lo primero que te encontrás es el follaje de un Acer palmatum que te está, una hojita que bien. está haciendo así, y es buenísimo. Es buenísimo ver el valor que le dan a la naturaleza Tal cual. y el respeto, ¿no? Y que la toman como si fuera un ser más de la vivienda o del parque. Así que, bueno, vos nombrabas a esta cultura y yo trataba de arrimar ahí un No, dato de no, está color. perfecto. Es que tiene que ver también con la nueva psicología, que es un poco que pasó ahora con, más que nada con los jóvenes, se empezaron como a consumir mucho más plantas en sus Sí, casas, que vos decís que se triplicó sí, la venta, y también se sí, interesaron por conocer la especie. ¿Qué es especie es? verdad, ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo mantenerla? es verdad. Intercambiar brotes. O sea, está, creo que apareciendo, emergiendo una nueva cultura, Sí, principalmente de los más jóvenes, con sí, es un verdad. sentido, me pasa en las oficinas a veces cuando voy, que siempre me preguntan los más jóvenes qué planta es, cómo las cuido, o tips para sus casas, o sea, son los primeros en preguntar o en reconocer, digamos, la belleza que tiene la presencia de las plantas en la oficina o el cambio que les impacta. A mí me emociona cuando lo dicen, porque es como que tiene un valor mucho más que un elemento ornamental, o sea, Ah, no es una moda, es un elemento que forma parte de nuestras vidas y que nos ayuda a sentirnos mejor. tal cual. Eh, Tal cual, sí. Y bueno, antes de hablar de biofilia, me gusta hablar un poco de lo que es naturaleza. No sé, para vos, ¿qué significa naturaleza o qué sentís cuando estás en la naturaleza? ¿Qué emociones te produce? ¿En palabras o Va a sonar un cliché lo que voy a decir, pero yo cuando estoy en la naturaleza me siento en casa. La verdad me siento en casa, me siento muy cómodo. Sí, A veces me siento más incómodo o raro estando en un edificio de hormigón o rodeado de vidrio. En serio, en serio. En el último tiempo tengo la suerte de salir a remar con unos amigos, hacemos kayak y la verdad que cuando paseamos por los ríos de acá del Delta con el kayak, esa sensación de estar en casa, de estar cómodo, disfrutando, ¿no? Y creo que el tema de los espacios verdes tiene esa cuestión claro, de reconfortarnos, de despertar ahí una memoria ancestral. Yo creo que cuanto más atrás vamos sí. en nuestro árbol genealógico, había más verde, ¿no? Yo creo que nuestros Sí, abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos vivían en un entorno cada vez más rural, verde. Era más claro. verde, más rural, menos construido. Entonces, tengo la sospecha que viene de ahí, ¿no? Este sentirnos en casa o este... Yo igual hablo de lo que me pasa a mí, ¿no?
pero No, veo no, que está perfecto, pero me gusta preguntarle a la gente, siempre lo pregunto y me gusta ver las respuestas y las sensaciones, y siempre son todas respuestas muy positivas, todos reconocen que nos hacen bien, o sea, incluso hasta cerrando los ojos, y si vos lo imaginás, también es como un refugio, es un lugar en donde sentimos un confort. Y es como lo que vos decís, es sentirse en casa. Para mí es como un sentimiento de unión y también de sentir como un sentido de pertenencia en un entorno en el cual ya conozco. O sea, tengo este sentido que vos decís de pertenencia, siento un origen y me siento local, local de ese lugar, como local. localista, localista. Otro sentimiento es de unión y de esencialidad, donde hablo como más es como pureza, me encanta hablar de la pureza en estos entornos, destaco siempre, además de las plantas, las piedras, la tierra, me encanta ver los elementos inalterados y como lo impactante que es lo inalterado, lo raw, se dice en inglés, lo crudo. Y después otro sentimiento, que acá lo tengo como anotado, que nos parece como un ambiente real y único, ¿no? Como bello, una belleza como preponderante. Ahora, como decís vos, es verdad, digamos, la evolución del hombre a lo largo de los años atravesó, digamos, la mayor parte del tiempo en entornos rurales, en Sí. entornos más conectados con la naturaleza, en contacto con el agua, en contacto con los animales, en contacto con las plantas, con el aire puro, con el agua, y en los últimos años, casi más o menos desde la revolución industrial, lo que pasó es que empezamos a En adelante urbanizar. nos empezamos a ir alejando, A urbanizar, paulatinamente, claro. progresivamente, y quizás no es la palabra mejor seleccionada, pero progresivamente nos fuimos alejando de eso. Tal cual. Bueno, las ciudades lo que hicieron es como enjaular un concepto de modo de vida en donde la naturaleza se fue como perdiendo. Entonces sucede esto de que, nada, ahí es donde yo hago la pregunta, ¿no? Siempre es, ¿qué es lo que falta en las ciudades? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué respuesta yo les puedo dar? O sea, ¿con qué frecuencia? ¿Qué es lo que falta? Entonces, en ese qué falta y en esa como, sí, déficit de espacios verdes, me parece que el recurso de empezar desde adentro es una manera como efectiva y rápida de generar también el hábito, porque muchas veces si no generamos el hábito, no lo incorporás. Entonces, el tenerlo lejos, o aunque vos lo tengas, lo importante es generar hábitos. Y es como lo que sucede con el hábito de consumir comidas más saludables, vivir mejor. Creo que en la pandemia todo el mundo nos pusimos como en modos más este, saludables en Hábitos cuanto más saludables. a la Hábitos salud, más saludables. a la salud física y mental, por sobre todo, que va a ser, es uno de los grandes problemas de futuro, el tema del estrés. El estrés genera no solamente estrés mental y fatiga, sino que afecta nuestro físico también, ¿no? Bueno, y acá les voy a Empieza a mostrar cómo repercutir. aparece. Sí, empieza a No, que el repercutir estrés en cómo nos sentimos. en un montón de aspectos, desde lo emocional hasta lo físico. Tal cual, tal cual. Acá, ¿se puede dar vuelta, doy vuelta a la pantalla? Sí. Bueno, esta pregunta la hago siempre un poco cuando hablo con las personas, que es cuánto tiempo pasamos en lugares cerrados, y me gusta como esta referencia porque la Organización Mundial de la Salud dice que pasamos más del 90% en lugares encerrados. Entonces, Wow. 90% suena un montón, pero me gusta multiplicar mi edad por 0,9 y eso te da como el resultado, es el tiempo promedio que pasamos en lugares encerrados. Yo tengo 42 años, si lo multiplico por 0,9 me da un promedio de casi 38 años promedio que he pasado en lugares encerrados, por ende también desconectados de la naturaleza. A mí, cuando yo multiplico mi edad o pregunto a la gente, no te voy a preguntar a vos de respetuosa, No, no hay pero problema. creo que tiene un impacto mucho más fuerte, de decir, wow, es increíble, digamos, que yo haya pasado tanto, está bien, la mayor parte del tiempo uno se la pasa la mitad del día a lo mejor durmiendo, pero el tiempo que estás como fuera o activo, estás trabajando, estás en tu casa, y es mucho el tiempo que estamos en Es un lugares montón. encerrados. Es un montón. Entonces, esto es bastante alarmante. Y un tema recurrente es lo que te comentaba antes, que los empleados no quieren volver a las oficinas. Entonces pasa que es este concepto más de la izquierda, donde está la oficina tradicional,
¿no? Del escritorio con dos macetas con plantas y vuelve y no se siente cómodo el empleado. Entonces quiere volver a un entorno que es este de la derecha, en donde esté como acompañado, contenido, refugiado, o en donde simplemente tal vez no es que quiera trabajar ahí, pero puede hacer su momento de pausa en un entorno así, a desestresarse, salir de la pantalla, porque las plantas también lo que te ayuda es como a volver a concentrarte, a aprender a contemplar nuevamente. Uno está, como dije al principio, vivimos en una era de la sobreinformación, de las pantallas, uno no sale de lo que es el foco pantalla. Y está bueno como volver a esta cultura, como vos decías, los orientales, que tienen de contemplar tal vez un solo árbol, o la hoja Laura, del árbol. Sí, Laura, sí, yo creo que es una actividad para ellos, la contemplación la eh, contemplación. pasa a ser una actividad relajante, una actividad eh, que creo que lo que genera es también abrir el foco, porque yo no sé si vos estarás de acuerdo, pero cuando estamos con las pantallas, ya sea un celular o un teléfono o una notebook, estamos haciendo foco en algo muy pequeño. Y Sí. mientras que cuando estamos en la naturaleza, estamos haciendo focos mucho más amplios, ¿no? Estamos mirando más lo global, los colores. Es distinto el foco de atención, creo yo, ¿no? Tal cual, eso que vos decís es una experiencia multisensorial. Vos cuando estás Ahí en la está. pantalla, lo único que desarrollás es el tema de la vista y de lo Exacto, auditivo, pero te quedaste con dos exacto, sentidos. A vos exacto. te falta seguir desarrollando lo que es el olfato, la respiración, los olores, los colores, el ruido de las hojas cuando se mueven con los árboles, ¿no? Digamos, el ruido cuando se mueven con el viento, perdón. Digamos, hay un montón de experiencias reales y físicas que uno siente cuando estás en la naturaleza, que es muy diferente a que consumirlas a través de la pantalla. Si bien en el diseño Tal cual. biofílico, digamos, dice que tiene sus beneficios consumir imágenes de naturaleza, que tiene sus beneficios psicológicos, no es lo mismo hacer la visita a un bosque. A Ahora, un bueno, parque. claro, exactamente. Bueno, ¿por qué es importante la naturaleza? Es un poco por todos estos temas que venimos hablando, que uno es el aumento demográfico mundial, que va a haber, bueno, ya va a pasar de 7.000 millones a ser más de 9.000 millones en el 2050, la ansiedad, el estrés y la depresión es uno de los grandes temas, el recalentamiento global, la pérdida de biodiversidad en las ciudades, el déficit de espacios verdes, estar inmersos en las pantallas todo el tiempo y la velocidad con la cual va la tecnología y la contaminación del aire, que para mí es un tema fundamental, el tema del aire, bueno, además de la contaminación de los Bueno, ruidos. Eh, Laura, de sí, alguna manera, cuando buscamos ir a espacios verdes, también sí, buscamos calidad de aire. O sea, vos recién el mencionás el aire es aire. fundamental, fundamental hoy en Vos, día. o sea, no es solamente la experiencia multisensorial de ir a ver un bosque, ¿no? También es la Sí. calidad de aire, todo lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que somos buscadores de aire limpio, ¿no? Los seres humanos somos buscadores de calidad de aire, de alguna manera también. Sí, Eh, Vos sabés que recién acá, hace un par de comentarios, María de la Peña, que es sí, una paisajista de Uruguay, una genia que hace praderas y trabaja todo con nativas. sí. Cuando vos hiciste la cuenta de las horas que pasamos, digamos, de la cantidad de tiempo que pasamos en interiores, ¿sabés qué puso Sí, María? Por ¿qué eso soy puso? paisajista, porque me gusta estar afuera. Es- Fue una confesión, digamos, en comunidad, lo que descubrió María. bueno, la profesión de ustedes, la verdad que como tiene esa ventaja, como otras profesiones, de estar más en contacto con la naturaleza, pero que no es la gran mayoría. No es la mayoría. No es la No, no somos mayoría la mayoría. y es No. un problema y está siendo un problema en las ciudades. Y eso se llama, que a veces si estás en los edificios, eso se llama el síndrome del edificio enfermo, en donde se debe, Wow, ¿cómo es ¿cómo eso? pasa? Es ¿Nos cuando contás vos eso? estás ¿Cómo es el síndrome?
del edificio enfermo, ¿cómo Dale. es? Bueno, uno de los grandes problemas que advierte la Organización Mundial de la Salud es el tema de la contaminación del aire. Eso la verdad es que va a ser una de las principales causas ambientales de mortalidad prematura en el mundo. Eso es un temón. Wow. Y otro tema es que el tema del síndrome de edificio enfermo se debe a un conjunto de como de molestias ocasionadas por la mala ventilación. Vos cuando estás en las oficinas o en tu casa o en los hospitales o en cualquier lugar cerrado, la mayoría tiene un problema de mala ventilación, porque no hay ventilación natural o porque la ventilación simplemente hoy en día es mecánica, pero no tiene los filtros adecuados como para hacer que la calidad de ese aire esté permanentemente limpio. Por eso es importante hoy en día los edificios más como de categoría triple A o los LEEDs, o los con certificación WELL, se les exige que la ventilación mecánica, si no hay ventilación natural, tengan una serie de filtros y la frecuencia de las ventilaciones sean como permanentes para mantener la calidad del aire correcta y no empieces a tener problemas a lo mejor, no sé, de alergia, puede haber sí, problemas respiratorios. El tema también de la descompensación térmica. Bueno, el síndrome de edificio enfermo habla también sobre la suspensión como de partículas en el aire que se debe al desprendimiento a lo mejor de las pinturas o de ciertos pegamentos Mirá vos. o vos de la melamina, todos esos materiales que uno va incorporando van Sí. contaminando la calidad del aire. Ahora, sí, Wow. no hay, ¿qué es mejor? ¿Estar adentro o estar afuera? 100 veces estar afuera. Aún así, que vivas en Buenos Aires, con una ciudad contaminada, siempre es mejor que el aire de interior sea ventilado naturalmente, ¿no? O sea, esa es como lo mejor. Bueno, esta es una imagen de Buenos Aires, acá se ve como atrás el río, ahí está la reserva ecológica, Sí, pero yo cada vez que sí, voy a sí. algún edificio corporativo en la ciudad de Buenos Aires, que voy a bastantes y subo a los pisos tipo 20, 15, no sé qué, siempre ves este skyline, que yo lo Sí, llamo como más gris, menos verde, en donde sí, vos si haces como un juego de colores, siempre es como el más gris, menos verde, ¿no? tal Y me cual. gustaría, claro, me gustaría como tener más esto que sucede en las ciudades de Singapur, que es tener ciudades un poco más verdes y menos grises. Así que bueno, Muy estamos buena, atravesando, muy sí. buena esa paleta que hiciste ahí de comparativa, me encantó, ¿eh? Ah, Me sí, encantó sí, esa paleta de comparativa. Muy es que buena. es una visual constante que la tenemos en la ciudad. Si te pones a visualizar como el verde, no está, falta. Qué bárbaro. Bueno, así que bueno, estamos como, yo siempre le llamo que estamos como atravesando esta era de cambio, estamos haciendo un reinicio mundial en lo Sí, que estamos cambiando todos nuestros hábitos, las maneras de cómo vivimos los espacios, cómo los trabajamos, cómo vivimos en nuestros interiores y cómo queremos que sea en el futuro, ¿no? Así que creo que hablar de naturaleza, sustentabilidad, no es un tema de moda, tampoco es algo trendy, es un tema que forma parte de nuestra realidad y que cambia los valores en cuanto a uno va viviendo todos estos espacios. Eh, ya tal no se cual. trata, ya no se trata, yo creo que hoy para mí es re importante cuando hablo de diseño biofílico, que aboga por el Sí, bienestar de las personas, es transmitir, es cómo me quiero sentir en un lugar y qué quiero transmitir. Ya no se trata de hablar de que a lo mejor la identidad corporativa de Adidas sea con 3 líneas y sea a lo mejor su marca en color azul y uno tenga que pintar todo de azul, sino que que hay que ver cómo es que la persona se quiere sentir ahí, ¿no? Tienen que bien. cambiar un poco los códigos de diseño. Y para entrar al mundo como más de la biofilia y qué Sí. significa la biofilia, bueno, bio significa vida, filia es amor. Esta es un Perfecto. término que usó por primera vez Erich Fromm, pero la persona que se encargó como de desarrollarla fue un biólogo que se llama Edward Wilson en 1980, que fue el que la plasmó y en donde dice que al incorporar elementos naturales en los espacios interiores o en las ciudades, eso mejora nuestro desarrollo psicológico y físico.
Entonces, lo que hace el diseño biofílico es trata de emular la naturaleza en los edificios que habitamos, incorporando diferentes elementos de la naturaleza y en los Wow, interiores. muy bueno. Ahora, él se basa en una teoría que acá hice como un cuadrito, que lo tengo siempre, que él se basa en la teoría de que la historia de la humanidad pasó el 99% en vinculación con la naturaleza y el Claro, 1% restante lo hizo en lugares urbanizados. Es decir, que desde hace 200 años, o sea, desde la Revolución Industrial, que vivimos en entornos urbanizados. Y la finalidad de la biofilia es básicamente, se centra en el bienestar de las personas, a diferencia del diseño sustentable que se centra más en el cuidado del bien ambiente, del medio ambiente, ¿no? Es como muy diferente el concepto ahí. qué Bueno, siempre me gusta interesante, hablar como, qué sí, interesante esa cuenta que hace Laura, esa cuenta de está buenísima. cuánto tiempo hace que vivimos en entornos naturales y cuánto tiempo hace que vivimos en ciudades. Esa cuenta es como, no se puede discutir, no hay lugar a debate, Sí, creo que tal cual. está clarísimo. Sí, sí, sí. Cuando ves estos datos y yo los pongo en números y decís, pero claro, es una Sí, locura. Y lo que estamos claro, es como mal, hay algo que está, como andamos como con malos hábitos y está bueno como empezar a volver a utilizar elementos que son básicos, tan básicos como, ahora les voy a hablar de los elementos de cuáles son, pero son elementos a los que ya todo el mundo tiene derecho y se puede usar fácilmente. Ahora, me gusta siempre hablar de el diseño biofílico, que es un sistema de inclusión, en donde como sí, que esto quedó como antiguo, ¿no? Lo que es el hombre arriba de toda la la pirámide pirámide, del no ecosistema, existe más eso, sí, pasa, sí, claro. Estamos hablando más de una inclusión que significa la inclusión de los animales, la inclusión de los seres vivos, el respeto por todos los organismos vivos en el entorno, a entenderlos, y también por comprender, eso sería la biodiversidad, sino por entender también la neurodiversidad de las personas, entender que vos no sos igual a mí, que yo soy diferente a otros, ¿no? Entender que también el respeto por distintas personas, ya sea sexo, raza, religión, creencias, discapacidades, etcétera. El diseño biofílico está formado por 14 patrones o 14 elementos, así lo llaman en biofilia, y se divide como en dos grandes grupos. Yo acá bueno, lo tengo como dividido, pero ¿Cuáles, les muestro esta imagen. cuáles serían Sí. los que a vos te parecen más, más relevantes o que te hicieron más Más, foco cuando los sí, empezaste a estudiar y a transitar? exacto. Yo me gusta los de conexión directa. Los de conexión directa es hablar de los elementos que tenemos acceso todas las personas del mundo, que es acceso a la vegetación viva, natural, Sí, acceso a la luz natural, acceso a sí, las vistas abiertas, es decir, a las perspectivas, acceso a la ventilación natural, y hablo de la calidad, hablo del aire ahí, y el calidad acceso de aire, también al agua, el tema al del agua. agua es como al agua, exacto. Después en el diseño biofílico o en el interiorismo, lo que sucede es que están después lo que es las conexiones indirectas, que eso ahí son materiales que simulan, por ejemplo, un patrón natural, que simulan o imitan a la madera, por ejemplo, o un material que imita a la piedra. Está Sí, perfecto. El tema es que vos al visualizarlo, traes todo eso en el interiorismo, y vos decís, bueno, hay madera, pero de repente vos vas a tocarla y esa madera es fría, de repente es un es una porcelanato, madera te fría. engañaron. Sí, Claro. Entonces, no estoy muy a favor de no, tampoco de la imitación. O sea, está bueno no, a mí emular y tampoco. copiar y me parece un recurso que está bueno, pero yo personalmente y con los que más me siento identificada son con estos primeros 4 básicos elementos que existen en la naturaleza, que es las plantas, que es un tema casi universal y de todos. Cualquiera nos podemos intercambiar plantas, crear plantas, hacer crecer plantas y de forma libre. Y otro es el recurso de valorar la entrada de luz natural de solar, o sea, la entrada de sol. O sea, ¿cuántos edificios y casas no tienen la orientación adecuada o tienen muchos edificios adelante o viven en un primer piso donde nunca reciben luz solar?
A mí yo moriría, por ejemplo, si no me muero, o sea, no podría, y eso es muy importante en el día a día. Imagínate que vos vivís 30 años de tu vida en un primer piso, en una avenida, con una calidad sonora bajísima, eso es perjudicial en la salud de las personas en el largo plazo. Lo que pasa es En que el uno largo plazo, sí. no le da importancia porque Eh, cree que es una cosa básica y mínima. Sí, perdón. el sol, no, te iba a arrimar algo, que el sol tiene un poder Sí, bactericida y la luz solar se utiliza para esterilizar tal cual. superficies, por ejemplo, o sea, donde no entra el sol. Había un dicho de las abuelas de antes, viste, las abuelas decían que había que sacar las almohadas a tomar sol y qué sé yo, A porque desinfectar, matan era el bacterias, mejor, era el la mejor calor, forma de esterilizar exactamente, las telas, una vivienda, ventilar, o sea, tal cual. son como cuestiones básicas que se fueron perdiendo y está buenísimo que, bueno, que la biofilia se encargue de ponerlo en números y traerlo de vuelta, ¿no? Traer de Exactamente. vuelta. Es Ahí lo nos está poniendo Adriana, que es una colega y participante de la tribu. Qué bueno que se exponga este tema, ¿no? Nos cuenta. Y sí, la verdad que nos perdimos también en estas necesidades que parecen obvias, pero en muchos casos obvio, no se contemplan. claro, no No lo se es. contemplan. No, en la mayor parte de los casos no se contempla. O sea, creo que, no sé, yo soy siempre, desde chica fui como muy sensible al entorno en donde vivo, como necesito como una continuidad de belleza y cuando constante en mi vida. Y cuando hablo de belleza no pasa solamente por algo estético, un atributo estético, sino que pasa por un Ujú. atributo en cuanto a la calidad de vida que tengo en el espacio, como por ejemplo es el sol. Valoro muchísimo lo que vos decís, o sea, es tal el bienestar que me genera Ujú. que siento que tiene que ser algo para todos, ¿no? Y es un poco como volver a eso. Entonces, es como decís vos, acá tengo un montón de beneficios que nos produce la naturaleza. Después, cada nicho de las oficinas, los centros de salud, la educación, cada uno tiene como un impacto más o menos que ahora no tenemos tiempo como de verlo tanto en detalle, pero primero que disminuye ya la fatiga mental, eso cuando estamos, viste, frente a la naturaleza ya te bajan 100 decibeles, o por lo menos personalmente eso a mí me pasa, Sí, reduce la presión arterial, estimula la creatividad y la productividad, reduce el estrés, que es la hormona de cortisol, también aumenta la concentración, esto a mí me ayuda muchísimo y lo uso muchísimo porque aumenta es la era de la desconcentración, yo vivo desconcentrada, a veces con sobreinformación, un montón de cosas, y el hecho de detenerme a ver una planta, la naturaleza o ver un paisaje, el agua, es como sí. que estimula mi concentración. Me detengo a contemplar 10 minutos un elemento y no estar desconcentrado por otro elemento. Entonces es como que, bueno, también aumenta la autoestima, el control, nos conecta con los cinco sentidos, esto que hablábamos, nos aleja un poco de la contaminación, los consumismos, se usa mucho como en la recuperación de gente con adicciones, y nos sentimos más libres. Así que, bueno, les traje algunos ejemplitos ahora que yo veo. Laura, Sí, sí, ¿puedo agregar algo obvio, sí, a nivel personal? Eh, sí. ¿No les pasó que estando en la naturaleza tomás el mismo té que tomás en tu casa y decís, pero es el mismo té que tomo en mi casa? ¿Por qué? Acá es más rico. Un sándwich, una comida, una ensalada en la naturaleza, ¿no? Yo tengo la sospecha, porque no tengo cómo comprobarlo todavía, ¿no? Pero tengo la sospecha que cuando estamos en la naturaleza, los sentidos, los cinco sentidos, están como en un volumen alto, ¿sí? Porque estamos en un estado de alerta, de contemplación. El hecho de vivir en estas cajas de cemento que Sí, vivimos, cemento, te da una, jaulas te de da cemento. una falsa sensación de seguridad. Yo creo que cuando estamos afuera, cuando Sí, estamos en la naturaleza, los sentidos están más alertas. O sea, se rompe una rama, pisás algo y estás como más... me parece eso, que los sentidos cuando estamos en presencia de verde están en otro volumen
que cuando estamos en ambientes que no hay verde, por ejemplo. No, eso que ¿Qué decís es opinas? súper acertado. No, eso que decís es ¿Qué súper opinas? acertado. Estoy de acuerdo con vos. Y lo que vos estás describiendo es algo que la biofilia también lo describe, que es la sensación de refugio. O sea, los seres De humanos refugio. sentimos la sensación de refugio frente, digamos, es un entorno del cual venimos, en el cual nos desarrollamos. El Homo sapiens en toda su evolución se fue desarrollando en todo este entorno durante millones de años. Es algo que biológicamente tenemos instaurado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, la sensación esta también de, hay otros elementos que hablan también sobre la protección, el estar alerta, hay cuestiones naturales y orgánicas que el ser humano tiene frente a la naturaleza. Esta sensación de refugio es muy cierto y por eso hablo siempre de que en el futuro o en la actualidad la naturaleza es un excelente recurso como refugio mental y físico para las personas. Digamos, con todos los cambios tecnológicos que están pasando, con lo que es el mundo del metaverso, como por ejemplo, que me impresiona cada vez que me pongo a leer sobre esos temas. Tengo una hija chica de 3 años también y veo cómo está avanzando la tecnología y el mundo. Y a veces no sé hacia dónde va y me apabullo un poco hasta qué punto nos van a seguir dominando cuestiones externas. ¿Cómo voy a volver a sentirme yo dentro de este mundo con tanta influencia exterior? Y creo que, digamos, volver a la esencia, volver hacia el interior, hablar sobre naturaleza, sobre nuestra propia naturaleza, nos conecta con algo mucho más esencial y natural y que es más, más nuestro, ¿no? Es un Está poco lo que... relacionado más con nuestra esencia, está más relacionado con nuestra esencia que con el mercado, porque las Tal nuevas cual. tecnologías, lo que nos acabas de nombrar del metaverso y todo, está bien, es algo artificial, pero es algo que nos están vendiendo. En realidad es algo que nos están vendiendo con Pero un te fin domina. y con un... Mira, ¿Eh? pero te domina totalmente. Mirá lo que son ahora Sí, las tal redes cual. sociales. Estamos todos enganchados a través de las redes sociales y es una milésima parte de lo que es el otra persona. No es lo mismo que estar presencialmente, físicamente. ¿Qué es lo que pasa? Te llevan de las narices en cuanto a lo que es muy difícil, me cuesta a mí misma también, entonces a veces me pierdo y se pierden las personas, como esto, como pasó en las ciudades, que se terminan desarrollando. Hay cuestiones que son positivas, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sí, En todas estas cosas que están pasando, pero yo soy muy creyente digamos, de estar como ralentizar estos procesos frente a esta gran velocidad de cambios que estamos atravesando. Esto que sí, hablábamos de la cultura oriental, el tema de la contemplación, de la lentitud, del tal cual. placer, de la apreciación, son emociones o sentimientos que tenemos que volver a desarrollar o que estaría bueno desarrollarlas porque reconocemos que nos hacen bien. Ahora el tema es cómo generas ese hábito nuevo a las personas. Es como todos los cambios, ¿no? El comer, el hacer deporte, cómo lo vas instaurando en tu vida y cómo es que yo como profesional, como arquitecta, siento la responsabilidad de que mis diseños tengan una finalidad no solamente social, emocional, sino de bienestar con las personas. O sea, y además la industria, digamos, las industrias son súper contaminantes. O sea, ya el rol de las personas y tu actividad tiene que empezar a cambiar en pos de una actitud mucho más proambiental, ¿no? Creo que en todas las disciplinas está sucediendo lo mismo. Y personalmente también en lo que es la industria de la construcción, que es súper contaminante, ¿no? Sí, tal cual. A mí me hace bien escuchar todos estos conceptos de alguien que estudió arquitectura. ¿Sabes por qué? Porque Porque es una reflexión, es una autocrítica, es una nueva propuesta de cómo podemos hacer las cosas de otra manera. ¿Entendés? Eh, Nosotros los paisajistas trabajamos mucho en paralelo con arquitectos. con Hay de todo. arquitectos. Hay algunos que contemplaron, acá va a ir, o sea, diseñaron, acá va a ir un árbol, acá va un cantero, y hay otros que no, que esa parte Claro. no.
la obvian y bueno, poné macetas. Pero empecé a observar que la calidad de profesional está directamente relacionada con eso. Con, Me encontré con algunos arquitectos que me decían, bueno, acá van plantas, pero ya lo tenía previsto eso, ya estaba previsto desde la arquitectura, alojar a esas plantas y el bienestar que va a generar esa vegetación. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo la verdad que valoro mucho esta mirada que desde la arquitectura nazcan eh, estas nuevas maneras de habitar, estas nuevas maneras Sí, de vivir los espacios, ¿no? sí, yo creo que es hacer más con lo que ya tenemos y no seguir consumiendo más, porque No, hay que no, yo consumir estoy más. Hay que consumir diferente. Digamos, el mundo cambió, las personas cambiamos, o sea, uno no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. Es, Laura, sí, ¿sabés qué habría que agregar? Viste que cuando se ve un plano eh, de AutoCAD o de líneas, en este espacio va aire y luz. Aire, luz más plantas habría que poner. O sea, porque sí, es parte de todo lo que venimos hablando en este encuentro, en este vivo. Eh, el aire es importante, la luz es importante, pero también nos estamos dando cuenta que tenemos necesidad de tener verde. O sea, el verde nos claro. baja el estrés, nos acompaña en las emociones, nos contiene. Entonces yo voy a proponer eso con los colegas arquitectos que hable, que en ese letrero sea Claro. aire, luz. ¿Qué ponemos? ¿Más plantas o y plantas? Más plantas, más Más plantas, plantas. Listo. más Ok. plantas en espacios interiores. Muy bueno, muy bueno. Sí, Bueno, ¿sabés qué tenía ganas de preguntarte, Laura? sí. ¿Cómo, cómo ves que se recibe? Nos quedan más o menos 10 minutos de charla. Bueno, Eh, tengo también ¿Cómo algunas ves que imágenes de algunos proyectos. cómo se recibe en los espacios de trabajo? ¿Cómo se recibe en los espacios de trabajo tu trabajo? O sea, tus propuestas, ¿cómo lo reciben? Esa parte me parece como clave, ¿sí? ¿Cómo lo reciben en el sentido del impacto que le genera o cómo yo Sí, 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 cómo lo eh, reciben? ¿Cuál es la devolución promedio? ¿Qué experiencias sí, tuviste? sí, bueno, trabajo con estudios o con empresas de forma directa o con gerenciadoras. En general, últimamente, siempre recibo como un impacto que, digamos, el que me llama a mí es porque le importa la incorporación de espacios verdes, es decir, que reconoce que hay un efecto de bienestar después en el final, ¿no? En el layout final de diseño y que tiene un beneficio de impacto positivo en los empleados que reciben eso. Obviamente que hay empresas, o al principio, hace unos años atrás, era como el tema de la incorporación de verde en el budget de presupuesto de obras, era casi el último, se dejaba afuera, era una cuestión ornamental, siempre estaba afuera y yo realmente sufría por eso, porque digo, ¿cómo pueden sacarlo? Esto se revirtió desde la pandemia y se revirtió desde la nueva conciencia de las Buen dato, personas. muy buen Sí, dato. se revirtió y las empresas lo mismo, todos están siendo como más responsables y me doy cuenta que por ahí una de las primeras industrias que empezaron como a incorporar más rápido todos estos fenómenos fueron las de tecnología, fueron las de la industria de la moda porque es una de las más contaminantes del mundo y fueron las Ah, que en realidad las de la moda fueron a través de los gobiernos que empezaron como a regular, que empiecen como a contaminar menos en sus producciones, porque lo que es, bueno, ginería, las tintas, es como una contaminación, entonces empezaron como a hablar cada vez más de lo que es sustentabilidad y bienestar, entonces no sé si es un tema más marketinero o real en el fondo, pero también hablan sobre esos temas, y otra industria es la de la salud a ver, digamos, que es un tema como por ejemplo Laboratorios Vago, que trabajo con ellos, es un tema que ya, digamos, es el nicho en el cual ellos trabajan. Ellos fomentan la salud de las personas y supuestamente cuidan a las personas, los laboratorios, a lo mejor centros de salud, centros de recuperación de personas, en donde se incorpora, se aprecia muchísimo mejor la incorporación de lo que es el bienestar.
Y acá, si me dejas mostrarte como un par de ejemplitos Sí, de uno de si te oficina, sí, sí, mostranos, sí, una sí. oficina y uno de un centro de recuperación oncológica, que me parecen como dos muy buenos ejemplos. Tengo varios, pero Sí, sí, para pues, que nos queda poco tiempo. sí. Eh, este que es un ejemplo, no sé si vos lo conocías, Hernán, porque, a ver, pará. No, me Ahí parece que está. no. Bueno, este lo traje porque es un edificio de Sí. 1968, Ah, bueno. 1968, o sea, Wow. 1970. Se llama Ford Foundation, es en Manhattan, en Nueva Sí. York. El Mira. arquitecto se llama Kevin Rush y el paisajista se llama Dan Healy. Fue Mira. uno de los primeros visionarios, digamos, que empezó a entender lo que era el bienestar de los empleados en las oficinas. O sea, es un ejemplo maravilloso. Vos desde afuera, esto se encuentra ahí en Manhattan, desde afuera es como un edificio de cristal que parece como un curtain wall, pero vos cuando entrás tenés todo Sí. este gran foyer enorme que tiene un techo con entrada de luz natural, que ilumina naturalmente todo este gran jardín con un plano de agua y donde también, digamos, el recurso urbanístico también es muy bueno porque, digamos, hace todo este espacio de fuelle entre la fachada, acá estarían las oficinas recién, o sea que las oficinas no están en el Sí. frente de fachada hacia la calle, no, los Ajá. empleados y la gente está como retirada unos 25 metros hacia atrás Sí. y por delante está todo este jardín. Entonces, todo este bloque como de entrada de jardín funciona como fuelle, no solamente visual, espectacular, de un acceso directo de los oficinistas a ese espacio, de que suban por las escaleras, sino que también como, funciona como un fuelle térmico, ¿no? Digamos, los cambios abruptos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, donde hace mucho calor y mucho frío, que vos tengas todo este vidrio con estas plantas primero y después la fachada del edificio, hace como de fuelle térmico y eso le da como calidad térmica también a las personas que trabajan adentro. No es lo mismo que este empleado esté contra el ventanal directo expuesto con la No. luz natural No. pegado acá, que esté retirado y además este empleado ya no mira el edificio de enfrente, sino que al No. retranquearse lo que mira es un bello jardín y además tiene un Tal cual. acceso súper directo e inmediato hacia la naturaleza y no tiene que ir al Central Park. Entonces Hermoso. me parece que reúne un montón de condiciones como más urbanísticas, más de diseño en el espacio, más como de bienestar con las personas, como tres puntos: urbanístico, arquitectónico y de bienestar, y que se resumen en un ejemplo de 1970, ¿no? Es muy buena síntesis. Aparte, ¿sabes qué veo, Laura? Que tanto por Que, el lateral y pareciera que arriba también tiene entrada de luz para que las plantas se puedan desarrollar, ¿no? O sea, claro, eh, estaba todo muy bien diseñado. está muy bien pensado y es un recurso que me parece fantástico en los edificios de hoy en día que se levantan en Buenos Aires sin tener en consideración la escala en donde se levantan o la escala del entorno, donde pensar en extensiones o amenities de terrazas verdes que tal vez no siempre la terraza es un excelente recurso, pero a veces está condicionada por el clima de la ciudad en la que vos te encontrás. Digamos, Buenos Aires tal vez a lo mejor hay lluvia en invierno y ya no la podés usar, entonces tu acceso hacia la naturaleza es limitado, o sea, no es válido, es excelente, pero otro recurso puede ser el pensar espacios con este modo. Sí, tenemos que Excelente. Me cerrarlo. encanta el ejemplo de los años. Ese es un ejemplo de los años 70. No lo puedo creer. Es un ejemplo de los años Eh, 70. Sí, todos los años que pasaron después de los 70 y estamos retomando estos temas. Es increíble, la verdad. Es increíble. increíble. Y en contraposición, por ahí te muestro uno de 2021, del 2021, que este es un proyecto que lo hizo el Estudio de Arquitectura Ministry of Design en Singapur. Se trata del City Wealth Hub, que es del Citigroup, es un banco donde las oficinas están o las salas de reunión están en el último piso, y si bien Singapur tiene un clima fantástico donde las plantas pueden crecer porque es templado, etcétera, etcétera, digamos, las Sí. personas y los trabajadores no pueden estar trabajando en un entorno donde esté, digamos, la entrada de la lluvia y, digamos, te tienen que dar un montón de condiciones agradables para que la persona
trabaje. Entonces se creó como una especie de invernadero o de jardín invernadero Excelente, espectacular, donde la excelente. entrada de luz natural es directa Es y directo. las salas de reunión se concentran en esta especie de domos, donde también la entrada Sí, de luz es natural, las plantas pueden vivir y están súper felices en un entorno de esta calidad lumínica espectacular, y por otro lado, el recorrido, que esto me parece súper interesante, el recorrido es todo orgánico, es libre, hay una wow. circulación natural, que es un poco lo que se manifiesta en cualquier bosque. En todas las oficinas tienen como recorridos ortogonales. Eso en la naturaleza no pasa. Entonces No, la biología lo que fomenta es que vos tengas una circulación libre, orgánica, que vos puedas recorrer los espacios de la manera tal que vos la recorres en la naturaleza. La naturaleza tal imita cual. eso, la libertad. Y bueno, en los espacios de diseño de oficinas también se ha perdido esto, ¿no? La libertad de Claro. recorrido y la apropiación de los espacios, que vos la tengas según el modo que tengas de trabajar en ese momento. Tal vez te quieras encerrar en una de estas salitas, o tal vez quieras estar afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece Pasa súper eso. interesante, Laura, lo que acabas de mencionar de los recorridos orgánicos, Y porque sí, la verdad que los senderos que se van armando en un bosque rara vez son rectos, o sea, o rara vez nunca, son una línea recta, nunca. siempre son curvos, se bifurcan, o sea, eso es una traza mucho más orgánica que todas estas líneas ortogonales que nos plantea el diseño de los últimos años. Claro, bueno. No, y este último ejemplo que me parece como muy interesante porque esto me emociona también pensar, se trata del estudio Heatherwick, estudio es en Inglaterra, es un centro de salud y es un centro de recuperación con problemas, con gente con recuperación con problemas de cáncer en Wow, Reino Unido en el 2020. Se trata de 3 pabellones, acá por ahí se ve en el corte bien, pero que son tres pabellones. mirá Está qué bueno. totalmente construido en madera, o sea, todo esto, el interiorismo es en madera, con formas orgánicas, con incorporación de plantas, con el tema Hermoso. de triple altura, la incorporación de la ventilación cruzada, que se fue priorizando, donde la gente, y en el techo se usó, en el exterior sí lo que es incorporación de plantas nativas, locales del lugar, pero bueno, en el interior Qué lo que precioso. sucede es que se puede jugar más con el tema de las plantas. No hace falta que digamos que sean nativas, es un tema más de exterior, me parece. Eso, si querés, lo podemos hablar en otra. ¿Sabés, Laura, eh, que en Tribu somos grandes defensores de nativas? Recién acaba de entrar sí. Pancho Rebollo Paz. Bueno, Tribu es un grupo que defendemos mucho las nativas, el cultivo orgánico, así que los temas que nos trajiste hoy son como un gran placer. Ojalá que podamos repetir algún otro vivo hacia fin de año, si se puede. Dale, ¿Eh? me La verdad, encantaría. Laura, un placer. La verdad, un gusto muy grande Un placer. tenerte por Gracias. acá. ¿Eh? Gracias, Amanda, a vos por Muchas invitarme, gracias. la pasé súper bien. Muchas gracias por todo lo que nos contaste y bueno, voy a guardar el vivo, así lo podemos seguir Dale, dale. viendo. Les mando un beso. Abrazo, abrazo Muchas grande. gracias. Gracias, Gracias por gracias. estar a todos ahí No, presentes. gracias. Gracias. Chau, Gracias. chau. Chau.